Gracias. Reanudo entonces la audiencia dentro del proceso 15.023.33.000.2013.004.6200. Decía hace un momento que el despacho realizó una comparación entre los hechos de la demanda y la contestación que a los mismos dio el departamento de Boyacá. De esta comparación, lo que realmente concluye el despacho como puntos de acuerdo son los siguientes. El demandante es conductor y labora al servicio del departamento de Boyacá desde el 23 de abril del 92. El demandante devenga gastos de desplazamiento y los gastos de desplazamiento no son factor salarial. Esos tres elementos, más allá de una serie de consideraciones de carácter jurídico que hacen más como a los puntos en debate, hablando de los hechos, estos tres ha encontrado el despacho que no tienen discusión. Yo voy a preguntarle a ustedes si están de acuerdo con esos tres hechos que se han extractado de la lectura de los dos documentos. Le voy a dar el uso de la palabra a la parte demandante. Sí, señora, estoy de acuerdo. La parte demandada. Igualmente de acuerdo, señora. Bueno, entonces, si yo me detengo en el resto de las situaciones que se plantean tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, vienen más que argumentos de derecho o circunstancias fácticas, más que argumentos fácticos, lo que se plantea es una diferencia en argumentos de derecho. Y esa diferencia en argumentos de derecho me permite entonces tratar de extractar cuáles son realmente las tesis de las partes, más allá de la situación fáctica, cuáles son las tesis de las partes, en ánimo entonces ahora a ver cuál es la controversia que nos va a ocupar en este caso. Cuando se lee la demanda, diría que las tesis del demandante pueden resumirse de la siguiente manera. El departamento de Boyacá extralimitó sus funciones legales al determinar que la prima de movilidad no es factor salarial. Quien determina los factores salariales para la liquidación de prestaciones sociales de los empleados públicos es el gobierno nacional y no el gobernador. Ese es un planteamiento del demandante. Otro es, los gastos de desplazamiento deben ser factor salarial para liquidar las prestaciones sociales de los conductores al servicio del departamento. Tal retribución tiene similitud con los viáticos que, conforme al artículo 42 de la ley 1042 del decreto 1042 del 78, son factor salarial para efecto de prestaciones sociales. Otra tesis del demandante es que el departamento, al expedir los decretos 217 del 12 de marzo de 2012 y 0068 del 28 de enero de 2011, vulneró el derecho a la igualdad de los trabajadores y los derechos adquiridos de quienes prestan servicios de conductor en la planta central del departamento de Boyacá, al determinar que la prima de movilidad no es factor salarial. La prima de movilidad o los gastos de desplazamiento, se utiliza a veces un término, a veces el otro, pero en todo caso estamos hablando de los gastos de desplazamiento. Y finalmente el demandante percibe los gastos de desplazamiento habitualmente. Esos son los planteamientos del demandante. Quiero ahora confrontar cómo hay diferencia en los planteamientos del demandado. La tesis del demandado es del siguiente tenor. En general, estoy tratando de sacar en general cuál es el argumento. El departamento de Boyacá no tiene competencia para fijar los gastos de desplazamiento como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales. Ni la Constitución política ni la ley establecen que los gastos de desplazamiento sean computables como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales. Si bien encuentro yo una coincidencia entre la tesis del demandante
entre la tesis del demandante cuando afirma que el departamento extralimitó sus funciones al determinar que la prima de movilidad no es factor salarial. Hay una similitud con la tesis del demandado que dice el departamento no tiene competencia para fijar esos gastos de desplazamiento como factor salarial. De manera que de ahí surge, a mi juicio, una situación que habría que resolver, y es cuál es el problema de la competencia en relación con la fijación de gastos de desplazamiento y carácter como factor salarial. El demandado sigue sosteniendo lo siguiente: la prima de movilidad no hace parte del salario del trabajador porque no puede disponer libremente de su valor, sino que está destinado a cubrir los gastos en los que incurre por su labor. A diferencia de lo que sostiene el demandante, quien indica que los gastos de desplazamiento deben ser factores salariales para liquidar las prestaciones sociales, dada la similitud que tienen con los viáticos. Finalmente, el departamento sostiene que los actos administrativos no vulneran los derechos fundamentales. Y recordamos, el demandante señala que hay una vulneración del derecho a la igualdad y a los derechos adquiridos. El departamento sostiene que los actos administrativos no vulneran derechos fundamentales, sino que se limitan a aplicar la ley. Por último, el demandante dice que los percibe habitualmente, mientras el demandado señala que percibe los gastos de desplazamiento únicamente si cumple con las condiciones previstas en las normas que los regulan. Si el despacho ha logrado precisar las tesis de las partes y los planteamientos opuestos, entonces se dirá que para resolver los problemas que pueden plantear las diferencias en las tesis, habría que determinar cuál es la naturaleza jurídica de los viáticos, cuáles son las competencias legales y constitucionales para la fijación de viáticos que pertenecen al régimen salarial, cuál es la naturaleza jurídica de los gastos de desplazamiento, y entonces resolver las siguientes preguntas. El gobernador, al fijar el valor de los viáticos de los servidores públicos de la entidad, puede establecer un emolumento cuya finalidad sea facilitar el cumplimiento de funciones y excluirlo como factor salarial. Otra pregunta: ¿los gastos de desplazamiento retribuyen el servicio o son medios suministrados para el cabal cumplimiento de las funciones? ¿Los gastos de desplazamiento que recibe el demandante son habituales o esporádicos? ¿El gobernador, al excluir los gastos de desplazamiento como factor de liquidación de prestaciones sociales, vulnera la Constitución y la ley? Estas son las preguntas que, a juicio del despacho, permitirían dirimir el litigio que, como dije, no se contrae a establecer ni si el demandante es conductor, ni si devenga gastos de desplazamiento, ni si son o no, ni si los gastos de desplazamiento, o mejor, que los gastos de desplazamiento no son factor salarial. Esos tres elementos están claros. Casi que diría el despacho entonces que el problema es un problema de interpretación frente a las facultades de los departamentos o del departamento en la fijación de tales emolumentos, cuál es su naturaleza y qué efectos deben tener sobre los pagos para el empleado, en este caso demandante. Así fijaría el despacho el litigio y en estas condiciones lo notifica en estrada. Quiero, no obstante, consultar a las partes si ha quedado claro cuál es el problema que hay que resolver en este proceso. Yo le concedo el uso de la palabra a la demandante. Sí, doctora, ha quedado perfectamente claro el problema jurídico que se va a resolver a través de la sentencia. La parte demandada. Sí, doctora, es claro el problema jurídico, no tengo objeción. Gracias. En estas condiciones, entonces, queda fijado el litigio, las partes quedan notificadas en estrada. Voy a preguntarle al departamento sobre la posibilidad de conciliación, que es el otro aspecto que en el que debo recabar en esta audiencia.
quiero que nos informe si el asunto fue sometido al Comité de Conciliaciones y cuál es la orientación que llega a este estrado. Tiene el uso de la palabra el demandado. Gracias, señora magistrada. Efectivamente, el asunto fue sometido al Comité de Conciliación del Departamento de Boyacá en sesión realizada el día 23 de octubre del 2013, en la que pues prácticamente se ratifica el departamento en los argumentos establecidos en la contestación de la demanda y recomienda no conciliar. Gracias. ¿Debo leerla toda o no? ¿Quiere apagar el micrófono? Es tan amable. Incorporemos entonces al expediente el acta de conciliación que usted nos aporta, y vista entonces la posición que ha traído el departamento al proceso, considera el despacho que no hay lugar a correr traslado de situación alguna que pueda ser discutida, a la parte demandante, situación alguna que pueda ser discutida. De esta manera sencillamente damos por agotado este procedimiento de conciliación, y no obstante quiero advertir que esta decisión no implica que en adelante no pueda ser objeto de conciliación el asunto, incluso de ser necesario o de llegar el caso hasta la segunda instancia. Las partes quedan notificadas en estrado. En cuanto tiene que ver con medidas cautelares, observó el despacho que en la demanda y en lo cursado hasta este momento ninguna se ha solicitado, por consecuencia no habrá pronunciamiento al respecto. Las partes quedan notificadas en estrado. Como último punto de la audiencia que en este momento cursa, se trata entonces de determinar el decreto de pruebas. Conforme al artículo 180, numeral 10 de la norma, se decretarán las necesarias para demostrar los hechos bajo el contexto de utilidad, conducencia y pertinencia. En este caso, la demandante ha llegado junto con la demanda la documental que se observa a folios 21 a 617, las cuales serán incorporadas como prueba con el valor que les corresponda. De igual forma, la parte demandada aportó las vistas a folios 669 a 784 y el cuaderno de antecedentes administrativos, de manera que las mismas serán incorporadas con carácter documental y con el valor que les corresponda. Las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención, encuentra el despacho entonces que no existen pruebas por practicar, en consecuencia de conformidad con lo previsto en el artículo 179 de la ley 1437, inciso último del artículo 179, se prescindirá de la segunda etapa, es decir, de la audiencia de pruebas, y de esa forma se procederá a dictar sentencia en esta misma audiencia, no sin antes conceder a las partes un término prudencial de 15 minutos para que preparen sus alegaciones y se conforme entonces la sala de decisión, que habrá de escucharles y proceder de manera subsiguiente a tomar la decisión que quepa en este caso. Las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención por las partes, entonces se hará el receso al que he hecho referencia, de manera que siendo las 2:34 de la tarde se suspende para reanudar nuevamente a las 2:50 de la tarde. ¿Sí está bien? ¿Los 15 minutos?
2:50 de la tarde en esta misma sala.